expectativa de los próximos pasos que dará el gobierno para poder cumplir sus promesas de campaña de generar más empleo, con una asamblea que archiva el proyecto de ley de inversiones y sin una reforma laboral como se ha venido anunciando hace meses. Y es que ahora mismo tampoco tendrían los votos en la asamblea y va a cumplirse ya el primer año de gobierno. Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doña Stephanie, un placer estar con usted, con todos los amigos de Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué caminos tiene ahora mismo el presidente para gobernar cuando ya están las cartas abiertas? La Asamblea va a bloquear los proyectos, el presidente ha dicho ayer, habrá que gobernar sin considerar que existe una Asamblea Nacional, pero ¿hasta dónde puede gobernar sin tomar en cuenta al Legislativo? Sí, evidentemente el presidente de la República tiene un margen bastante amplio, por decirlo así, en el que no requiere de la Asamblea Nacional para tomar ciertas decisiones. Es decir, por ejemplo, cuando él ejerce la potestad reglamentaria no lo hace con autorización parlamentaria, pero sus reglamentos no pueden invadir el ámbito de la ley, no puede regular derechos fundamentales, no puede tipificar infracciones, no puede crear tributos y 10,000 cosas más que son materias de ley. El presidente de la República asimismo es el que define las políticas públicas, estamos claros en eso. Pero, ¿quién te aprueba el presupuesto general del Estado? No lo apruebas tú, tiene que aprobártelo la Asamblea y eso puede ser también una forma de obstruccionismo. Acabamos de escucharle al canciller, el presidente de la República es el que dirige la política exterior, pero si esa política exterior se tiene que concretar a través de tratados internacionales que requieren de aprobación legislativa, requieres al Parlamento. Tú tienes que asegurar el orden interno y la seguridad exterior, sin ley de uso progresivo de la fuerza, como te ha ordenado la Corte Constitucional. Entonces, claro que hay cosas que tú las puedes hacer sin Parlamento, sí, pero ¿y las demás? Incluso esta suerte de ignorar al Parlamento cuando una de tus facultades más importantes es objetar o sancionar la ley, pues bueno, es un señalamiento interesante, pero que está harto lejos de la realidad. Es decir, hay limitaciones incluso cuando se propone, vía decreto, vía reglamento, que podrían ser los primeros intentos antes de someter otros temas a consulta, pero esos también tienen su límite en la propia ley para poder generar esos cambios. Efectivamente, si bien la jurisprudencia constitucional es contradictoria respecto del requerimiento que hace la ley electoral sobre que para proponer un proyecto de ley a consulta popular, esta ley tiene que haber sido negada por el Parlamento, y digo que hay contradicción porque en los tiempos de Correa, incluso recuerde la ley de paraísos fiscales que se aprobó en el año 2017 por consulta popular, no pasó por el Parlamento y sí tuvo dictamen favorable de la Corte Constitucional, claro, era la Corte Cervecera, pero plantear, por ejemplo, un proyecto de ley como la ley de inversiones directamente en consulta popular tampoco es tan fácil, porque si la Corte, que ya veremos, respeta sus propios precedentes, te va a comenzar a decir cuidado con la libertad del elector, la ley tiene muchas materias, deberían dividirse, y claro, recuerde que además cuando uno le plantean en consulta popular, en la reglamentación, el reglamento de democracia directa, obliga a que uno copie, no sé por qué, pero que uno copie el proyecto en la papeleta para que la gente marque, como que la gente va a leer, entonces te va a salir una sábana enorme, inmanejable, y ya vamos a ver también si le dan en esa materia un dictamen de procedibilidad. Ahora, el presidente dice, entonces sometamos a consulta, por ejemplo, la ley de inversiones que acaba de archivar la Asamblea, y entonces habría que someter también a consulta la reforma laboral, que no la pueden meter porque no tienen los votos en la Asamblea, y así algunas de las reformas necesarias o leyes en una consulta popular. ¿Con qué riesgos? A ver, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que te la nieguen, pues, y más aún si sigues dilatando esto. Mire, nosotros hemos tenido ejemplos de juntar consultas populares con elecciones. Lo hizo Febres Cordero, creo que quedó bastante clara la elección de 1986. Una cosa es que tú plantees una consulta popular cuando estás en el pic de tu popularidad, por ejemplo, Sixto Durán Ballén en 1994, de cuando vas de bajada, como el mismo Sixto Durán Ballén en noviembre de 1995. Es decir, hay muchos factores. Mire, tratar de gobernar y hacer política, más aún en nuestro país, sin ningún riesgo, es absolutamente quimérico. Para muchas cosas requerirás votos, dictámenes de la Corte, votación popular favorable, no es nada sencillo. Y recuerde siempre un factor,
que incluso le llevó a Correa a no plantear sus enmiendas constitucionales en 2015 vía enmienda constitucional directa, que el no es aglutinante, es decir, cuando tienes una oposición muy amplia frente a un gobierno, yo puedo ser correísta, pachacútic, izquierda democrática, social cristiano, que él no te aglutina, a diferencia de lo que ocurre con las elecciones, pues en el cual tú puedes tener el voto favorable, pero también tu voto rechazo. Por preferencia. Entonces, ahora, no es tan sencillo como se cree, ¿no? También está el camino de la muerte cruzada, pero ese riesgo no quiere asumir ahora mismo el gobierno. De hecho, por eso se está yendo la ministra de Gobierno. En su carta dice que ella considera que esa es la única opción, y es lo que dice con esa palabra, la única opción, pero molesta, dijo, a los colaboradores de gobierno. ¿Por qué? Uno, porque no creen que tiene el capital político para una nueva elección, y dos, porque el costo económico, nos dijo ayer el consejero presidencial, que el costo económico de decirle al mundo, hey, nos vamos a una muerte cruzada, vuelve la inestabilidad política, tiene su impacto económico también. Recordemos algo de eso, por cierto. La evaluación sobre la muerte cruzada, sobre todo, ha puesto en juego una variable, que es la de los impactos económicos, que tendría una medida que sin duda va a desestabilizar políticamente al Ecuador, va a generar incertidumbre, y esa incertidumbre se transfiere a los agentes económicos, a los organismos multilaterales, y me parece que hay que meditar con mucho cuidado sobre estos impactos que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Destraba el problema político, pero genera muchos problemas a los ciudadanos que no tienen empleo. Bueno, la única manera de mandar a la Asamblea a la casa es vía muerte cruzada. Y reitero la respuesta en el sentido de que ese no es el mecanismo que el gobierno va a usar. Como le decía hace un momento, el diálogo es con los mandantes, y eso pasa por una consulta popular en la que propondremos reformas que tienen que ver con el sistema político y con el sistema económico. Entonces, si esa sería la vía, consulta, pero tiempos, recursos, formas para ir a lo político y a lo económico, como están sugiriendo. Una consulta puede ser para ir a una asamblea constituyente, una consulta puede ser para enmendar la Constitución que necesitarían ahora mismo. Entonces, ¿por dónde irían, en cambio, esos cambios de lo que están en posibilidad de hacer? Vea, sin anestesia y sin ningún ambaje. El peor enemigo del gobierno y de la tal estabilidad económica no es si voy o no voy a la muerte cruzada, es ser un tibio indeciso, es lanzar estos mensajes, decir, vamos a hacer otras cosas, pero no sé qué hay otras cosas. Tener un presidente de la República que hace 2 o 3 meses te dice, vamos a hacer una reforma judicial, y ahí quedó. Tengo el decreto de muerte cruzada en mi escritorio y ahí queda. Voy a hacer una cadena nacional el viernes y no la hago. Bueno, pero tome alguna decisión alguna vez en la vida, pues. Estamos gobernando el país. Y bueno, si la idea de que la estabilidad económica se arregla viendo pasar el día, creo que esa no es la solución, porque otros la han hecho. La segunda parte del gobierno de Moreno fue eso, o el gobierno de Alfredo Palacio, que la gente ni se acuerda quién es, ver pasar el día. No, hay que tomar decisiones. ¿Puedes gobernar sin la asamblea? Eso es quimérico, infantil. Es decir, tú sí tienes que hacer cosas enviando proyectos de ley. ¿Vas a convocarme a consulta popular cada 15 minutos para aprobar qué? ¿Todo un nuevo código laboral o una ley alternativa? Ahora, eso nos lleva en materia de relaciones laborales, económicas. Y nos lleva a pensar sobre... Es que eso no entiendo. Nos lleva a pensar sobre el futuro, porque por ahora la decisión abierta tomada, es decir, no voy a pactar con la asamblea ni a ceder a esos chantajes que ha sido el mensaje del gobierno. Pero cualquier procedimiento que requiera aprobación de la asamblea le estaría negada entonces por ahora al presidente, aunque parte de su gabinete está insistiendo en los diálogos, pero partiendo de que no están dando los mejores frutos o no les quieren dar lo que les piden, les van a proponer entonces al presidente a futuro, que sería una nueva asamblea. Por muerte cruzada no quieren. Entonces, de cara al futuro, ¿qué reformas al sistema político, en cambio, al sistema electoral, deberían estar cocinándose ya sobre cómo son elegidos los asambleístas, que también es gran parte del problema institucional? Pero es que para eso hay que tener decisión y hay que tener el camino claro. Pues entonces tienes a alguien diciéndote que, por ejemplo, debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, y luego solamente porque la señora Ivette Estupiñán se cambia de lado, ahora ya me olvido del Consejo de Participación Ciudadana. No importa que el Consejo de Participación Ciudadana no haya nombrado desde el año 2019, 2020, 2021 al defensor del público titular, al defensor del pueblo titular, no haya renovado el Tribunal Electoral y el Consejo Electoral, no importa que no haya nombrado superintendente de ordenamiento territorial. Oiga, perdón, si le digo todo lo que no ha hecho el Consejo, y claro,
fue un tema de moda, ahora ya no lo es, porque le tengo a la señora Estupiñán que ya se ha movido para este lado. A ver, si tú me estás diciendo, me hablas de una reforma política, ¿cómo la quieres hacer? Porque claro, también me va a decir que miedo convocar una asamblea constituyente, porque si convoco una asamblea constituyente la puedo perder. Bueno, pero perdón, entonces quedémonos en la casa todos, porque yo también puedo salir a la calle y me pueden pisar un carro, entonces no hago absolutamente nada. La opción de la asamblea constituyente que usted menciona ahora es la que el 444 incluye una consulta que deba proponer la forma de elección de los representantes, también las reglas del proceso electoral, una nueva constitución, pero que tiene que ser aprobada por referéndum, la mitad más uno de los votos válidos. ¿Ya es muy tarde para considerar eso? No, pero tiene que tomar la decisión algún día. Yo he escuchado esto de que la Asamblea Constituyente sin plenos poderes, aunque nuestra Corte Constitucional ha sido la actual, harto reacia con los temas de asamblea constituyente y el tema de los plenos poderes, etcétera, etcétera. Pero yo supongo que si usted quiere convocar una asamblea constituyente, alguna idea de nueva constitución tendrá que tener. Porque si se trata de una asamblea constituyente para cambiar nombramientos o para cambiar los jueces que te dejaron clavando en la Corte Constitucional por la renunciante ministro de Gobierno, bueno, o sea, para eso no son las asambleas constituyentes. Pero tú tienes que tener claro el camino. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres tener una asamblea bicameral? ¿Sí o no? ¿Quieres mantener el sistema judicial como está? ¿Sí o no? Es decir, ¿qué quieres cambiar? Porque esta cuestión de que hoy día te digo una cosa, mañana otra, ¿debe desaparecer o no el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Y a quién le vas a pasar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana? O esta idea, perdone que lo diga así a esta hora tan temprana, esta idea loca de pretender decir simplemente volvamos a la Constitución del 98, como que fuera a soplar y hacer botellas, porque me va a decir, ¿y qué hago con el Tribunal Constitucional del año 98 frente a la Corte actual? ¿Qué hago con la Comisión de Control Cívico contra la corrupción? ¿Qué hago con todos estos órganos constitucionales que desaparecen y otros que vuelven a aparecer? ¿Qué hago con el sistema de garantías? Vea, las soluciones fáciles, el vago trabaja 2 veces. Las soluciones fáciles son las más difíciles, pero lo más difícil es tratar de comentar respecto de algo sobre lo que no tenemos claridad. ¿Qué quiere el presidente de la República? ¿Quiere convocar una constituyente? ¿Quiere hacer una reforma política a través de enmienda? Porque si es por reforma parcial, tiene que pasar por la asamblea que él quiere ignorar olímpicamente. Y está bien, una asamblea que él dice que está llena de desadaptados y no hace la muerte cruzada. Bueno, son algunos de los caminos que ahora mismo tendrá que tomar el gobierno. La lectura de Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Siempre gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Con ustedes, pausa y volvemos.